Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Jesús había sido arrestado, juzgado por el Sanedrín y sentenciado por Poncio Pilato a ser flagelado y finalmente crucificado. Es este conjunto de acontecimientos los que muchos llaman la pasión de Cristo. Mas, sin embargo, es esta la consecuencia de su pasión por ti y por mí. En medio de su juicio y de su cruel sentencia, Jesús fue humillado, burlado, herido, azotado y escupido hasta ser llevado al Gólgota. El Evangelio de Marcos nos cuenta en la línea de tiempo las horas dramáticas de ese día viernes anticipado a la Pascua. A la hora sexta, es decir, al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, cuando Jesús clamó a Dios y tuvo sed, y le empaparon una esponja en vinagre. Mas Jesús, a gran voz, clamó esas palabras que nos alientan y nos redimen. Consumado es. Y después expiró, justo a la hora del sacrificio vespertino en el santuario. Murió en la cruz del Calvario para que el ser humano sea salvo del pecado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Compró una sábana y quitándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ahí descansó el cuerpo de Cristo el sábado. En el libro El deseado de toda la gente, su autora narra magistralmente el capítulo 80 titulado En la tumba de José. Textualmente nos dice lo siguiente en sus primeros párrafos. Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de la creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Era lo que Dios veía como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y de regocijo. El hecho de que la muerte de Jesús se produjera un viernes a la hora del sacrificio vespertino no fue ninguna casualidad, al igual que tampoco lo fue que el sábado descansara en la tumba y el domingo resucitara. El descanso de Jesús también es parte de su pasión por ti y por mí, y que nos señala el pasado, el presente y el futuro. Primero, nos señala al pasado, mostrando el respeto al día de reposo.
El día de reposo fue instituido desde el principio, cuando Dios, después de su obra creadora en la tierra, descansó el séptimo día. Al respecto, Jesús también dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. En segundo, nos señala el presente. El reposo siempre es necesario. Después de su trabajo en los 6 días de la creación, Dios descansó. Después de su obra de redención, Jesús también descansó en la sepultura. Vaya lección para el hombre estresado del arduo trabajo en las labores cotidianas. El descanso siempre es necesario. No te fatigues los 7 días de la semana. Respeta el día de reposo. Guarda ese día para dedicarlo a adorar al Dios Todopoderoso que te redimió de la muerte y la esclavitud. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, en palabras de Jesús nos dicen: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y tercero, nos señala al futuro. El profeta Isaías, cuando habló acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios haría permanentemente, también nos dijo que de mes en mes y de día en reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Con el descanso de Jesús en la sepultura, nos señalan estas 3 grandes verdades que debemos siempre considerar y meditar. Te invito a orar conmigo. Amado Padre Celestial, amante Salvador, te alabamos y te adoramos, porque eres un Dios todopoderoso y misericordioso. Gracias te damos por tu plan maravilloso de redención, donde también incluiste una faceta que muy poco estudiamos o no le damos importancia. Gracias porque a través de tu muerte en la cruz nos salvaste y a través de descansar en el día de reposo nos instruyes y cumples con tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de estas cosas maravillosas que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio, Dios instituyó el día de reposo al descansar el de su obra. Luego, con su propio dedo sobre piedra, dejó establecido para perpetuidad lo que él mismo había cumplido: guardar el día de reposo para santificarlo, como Jehová lo había establecido desde el principio. Jesús en vida lo guardó, tal y como fue establecido, sin caer en las tradiciones de hombres, y lo consideró en su obra redentora, porque el Redentor sabía que el hombre necesitaba una oportunidad para su crecimiento moral y espiritual, para el desarrollo de su carácter. Y eso solo se logra cuando dedicamos el día de reposo para adorar a nuestro Creador, como él mismo lo estableció. Jesús descansó en esa tumba por ti, porque tú eres la pasión de Cristo. Dios te bendiga.